السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Uno de los temas que yo quería tratar contigo, conectado con esto, es la importancia de aprender usul al-fiqh, que es esencialmente la epistemología islámica. Una de las razones por las que creo que si un joven musulmán está estudiando ciencias naturales debería obtener al menos 1 o 2 libros sobre la ciencia y la historia de la filosofía y 1 o 2 libros sobre usul al-fiqh es porque creo que podrían ser capaces de deconstruir incluso su conocimiento del Islam y su conocimiento científico. La tradición islámica suele ver con buenos ojos la deconstrucción, entre comillas, para que separes lo absoluto de lo no absoluto. Veo a mucha gente que defiende teorías en el ámbito científico y más incluso en las ciencias sociales, donde quizás las cosas no sea tan fácil demostrarlas empíricamente. Veo a gente que muy rápidamente acepta información sin tener la capacidad de explicarme hasta qué punto esa información es absoluta o no. Así que, por ejemplo, me cruzo con un joven que ha estudiado antropología y me dice que está muy claro científicamente que el monoteísmo fue inventado hace, no sé, 10.000 años. Cuando le preguntas a esa persona, muy bien, ¿cómo sabes eso? A menudo la persona ni siquiera sabe cómo responder. Lo han escuchado en sus clases, en los libros que se les han dado para leer, pero ellos mismos no han ni siquiera se han parado a preguntarse preguntas básicas. Cuando yo le pregunto ¿cuál es la evidencia? Dicen, bueno, hay una pintura por aquí, un artefacto por aquí, un artefacto. Y yo les digo, ¿no crees que la conclusión es demasiado grande y basado en demasiada poca evidencia? Entonces, lo que estoy diciendo es que con una evidencia pequeña se está llegando a una conclusión muy grande. Y esto pasa también en la religión. Alguien puede decirte, por ejemplo, que la Tierra es plana porque el Corán lo dice, supuestamente. Cuando les preguntas dónde está eso, te dan algunos versículos que se pueden interpretar de varias formas. Así que creo que la gente no tiene la capacidad de distinguir lo que es absoluto de lo que no es absoluto, y eso trae muchos de los problemas y supuestas contradicciones que la gente encuentra entre lo que llaman religión versus ciencia. Todos estos shubuhat, controversias, problemas que vienen a la mente del joven musulmán que está estudiando una de estas ciencias en un marco secular, a menudo no parecen ser conscientes del componente filosófico detrás de lo que están estudiando. Así que lo siento, no sé si eso es una pregunta o... Bueno, has empezado con una pregunta que era sobre usul al-fiqh. Y usul al-fiqh es una metodología para guiar o guía el ijtihad. El ijtihad es el razonamiento legal. De manera que los musulmanes en general aceptan la idea de que el Corán es revelado por Dios y que el profeta sallallahu alaihi wasallam también recibió algún tipo de revelación que nos ha llegado en la forma de hadices, ¿no? Cosas que dijo o hizo o aprobó de manera tácita. Sus compañeros lo hicieron en su presencia y él no objetó. De manera que esas fuentes de ley islámica tienes que arreglártelas para entender qué significan en primer lugar. Es como si tienes un mapa, ahora lo pones en esta posición o en esta otra posición. ¿Sabes? Exactamente dónde estoy en este mapa. ¿Cómo aplico este mapa a ese mundo que hay ahí fuera, ¿no? Ahora, porque estos textos fueron revelados hace 1400 años y el mundo ha cambiado mucho.
Entonces, ¿cómo este mapa, qué relación tiene con el mundo externo en el que vivimos? Esa es una pregunta importante. Y por tanto, Usul al-Fiqh es como una guía para usar el mapa. ¿Cómo usamos el mapa? Entonces, una de las cosas que Usul al-Fiqh investiga es llamado al-Hujjiyya, la autoridad de diferentes tipos de evidencia. Y en mi experiencia, no obstante, nunca me he cruzado con un libro de Usul al-Fiqh donde se trate el Hujjiyya del Corán, es decir, la autoridad del Corán. Y eso se debe a que se da por hecho. Si eres musulmán, ya has aceptado eso. Y pienso que una de las cosas que es particularmente problemática para musulmanes de nuestra época es el hecho de que si preguntas a muchos musulmanes, gente que nació en familias musulmanes, ¿crees en Dios? Te dirán, claro, por supuesto. Si les preguntas, ¿crees que el Corán es de Dios? La pregunta se vuelve un poco más difícil, mucho más difícil. Mucha gente te dirá, no sé, no tengo idea. Es algo que la gente dice y pues yo lo digo también. Y es irónico que existe un hadith sobre este tema. En Abu Dawud, una persona es cuestionada en su tumba. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál fue tu religión o tu manera de vivir? ¿Y qué dices sobre este hombre, no? Y se te indica al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y si crees en él, tú dices, mi Señor es Dios, mi din es Islam, y ese hombre es Muhammad, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Y si suspendes el examen, ¿no? En esta versión de Abu Dawud, la persona tiene tanto miedo que no sabe qué decir. Esa es su respuesta. Y luego dice, no lo sé. Me escuché a la gente decir algo y yo también lo dije. Entonces, esa es un problema grande. Hay gente que toma esa postura, no sé, sigo a la gente, es lo que somos y ya está. Y sí, pero si no hay un reconocimiento de que hay algo especial acerca de este libro, ¿qué clase de fe tienes? Recuerdo haber tenido una conversación con un amigo mío. Estábamos haciendo i'tikaf, ¿no? Retiro en la mezquita durante el mes de Ramadán. Esto fue en Malasia. Era un estudiante también de la universidad. Y salió algo sobre este tema y yo le dije, a ver, él me decía, cuando yo estaba en el instituto, examiné el Corán y llegué a la conclusión de que era milagroso desde una perspectiva científica. Y un ser humano en la Arabia del siglo VII no hubiera sido capaz de describir de manera correcta el mundo físico en la forma que encontramos en esas descripciones del Corán. Y yo le pregunté a él, si hubieras vivido 100 años atrás, ¿cuál hubiera sido tu base para haber llegado a la conclusión de que el Corán es milagroso? Y entonces él dijo, hay un aspecto lingüístico. Entonces no le empujé mucho en ese ámbito, pero tuve una conversación similar con otro caballero de Malasia. Y él me decía, el Corán es milagroso.
Y yo le dije, ¿de qué manera? Solo para ver a qué se refería. Y él me dijo, bueno, es un milagro lingüístico. Y yo le dije, ¿hablas árabe? Y él me dijo, no. Y yo le dije, entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo personalmente sabes que es un milagro lingüístico? Y él me dijo, bueno, gente que yo confío dice que es un milagro lingüístico. Así que, de hecho, eso se llama cuando dices, de acuerdo, confío confío a tal persona y lo que esa persona dice, lo acepto, eso se llama taqlid. En cuestiones de fiqh se acepta este taqlid porque no tienes tiempo de desarrollar todas las herramientas que son necesarias para determinar, vale, qué es lo que Allah quiere de mí en esta situación. Es una cosa complicada. Entonces vas a alguien que ha pasado el tiempo para obtener ese conocimiento. Pero cuando se trata de cuestiones de creencia, se supone que no tienes que hacer taqlid o imitación. Así que esto es un problema de verdad. Mucha gente que no es árabe, ¿qué fundamento tienen para llegar a algún tipo de firme entendimiento de que hay algo inusual sobre este libro? Así que, en mi opinión, hay ciertas cosas sobre el Corán que son milagrosas desde una perspectiva científica, pero yo creo que alguien que ha hecho un gran servicio, en mi opinión, en cuanto al Islam y los musulmanes, en la lengua inglesa es Numan Ali Khan. Tiene una serie que hizo a lo largo de 2 años. Cada episodio dura 4 o 5 minutos y él coge 2 versículos del Corán que básicamente están diciendo lo mismo, pero hay unas diferencias sutiles y se analiza por qué, cuál es el contexto en este pasaje y en este otro pasaje. Y el hecho de que el Corán no fue escrito, no fue puesto por escrito por el profeta sallallahu alaihi wasallam, no podía escribir ni leer, no podía estar por la noche ahí comparando y diciendo, venga, en este pasaje lo pondré así y en este otro lo pondré así. No fue revelado así, para nada. Y, sin embargo, es tan preciso o cuadra tan precisamente las palabras para ese contexto y las otras palabras para el otro contexto. ¿Quién podría tener registro de todo eso, no? Una o dos coincidencias de este tipo, vale, podría ser. Pero cuando tienes 50 de ellas, es como, ¿sabes? Por poner una metáfora, tienes una gota de agua que cae sobre una piedra y no hace efecto. Pero si caen muchas gotas, se crea una pequeña depresión y con el paso del tiempo se convierte en un agujero. Es interesante que menciones esto. Yo he leído, hay libros clásicos de hecho en el Islam sobre este tema, que se llama al-mutashabihat, es decir, la comparación de versículos que son exactamente iguales, salvo por una pequeña diferencia que es muy sutilmente relacionada con el contexto. Y cuando acumulas muchas instancias, obviamente no lo puedes atribuir al azar. De hecho, en español estoy haciendo una serie de vídeos llamada Los signos claros, donde explico varios aspectos del milagro del Corán y este es uno de ellos. Porque sé que cuando le envío a alguien 1 o 2 vídeos no le parece evidencia concluyente. Pero yo les envío más, ¿vale? Y les explico. Cuando ya estás trayendo demasiadas instancias, es imposible, si no tienes un registro escrito, poder llevar registro de lo que estás diciendo. Una preposición aquí, otra letra allí. Y mi pregunta sería, y esto es lo que yo creo, cuando mandamos a jóvenes ahí fuera al mundo
ya no es suficiente que les enseñemos el Islam en el sentido de enseñarles rituales. Tenemos que darle estas herramientas intelectuales primero para que sepan que esta es la verdad, no solo desde un argumento de autoridad, ¿vale? Porque yo te lo digo, sino porque ellos deberían estudiar, en cierto modo, el milagro del Corán. Y esto se convierte tan importante como enseñarles el Fatiha. Es lo que creo. Y obviamente yo les daría las herramientas epistemológicas para que puedan deconstruir todo lo que estudian ahí fuera. Y de hecho, si quieren deconstruir el Islam, que lo intenten y lo hagan. El Corán, por ejemplo, te dice, ve y busca contradicciones en el Corán. Quiero decir, he escuchado a muchos intelectuales cristianos, a historiadores del Nuevo Testamento, y parecen tener una doble personalidad. Como historiador, saben que el Jesús histórico no es el que se refleja en sus escrituras, pero teológicamente creen que el Espíritu Santo guió la canonización del Nuevo Testamento, y claramente tienen dos compartimentos separados en su mente que creo que son contradictorios, y creo que los musulmanes jamás tendrían que verse en esa situación. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.